Vamos a dar inicio a la última jornada de este curso de 5, de lunes a viernes, ¿no? Con la presencia de una persona que yo creo que nos va a interesar mucho escuchar. Venimos hablando también de la conveniencia de conocer la voz del sur global, del sur académico de América Latina, ¿no? Sé que ayer estuvisteis también, ¿no?, con Ariana, representante de México también, ¿no?, y directora de Redalic, y hoy queríamos coronar de alguna forma esta semana de trabajo sobre cooperación académica, sobre política de desarrollo en América Latina, sobre Agenda de Desarrollo 2030, el ODS 4, con mucho énfasis, yo sé, en lo que tiene que ver con la educación superior, ¿no?, tema del cual nuestra ponente de hoy, nuestra ponente final, nuestra conferencia de cierre, pues es una especialista muy connotada, ¿no? Josette Altman es secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ella nos lo contará un poco más en detalle, pero yo simplemente señalar que Flaxo, que si no me equivoco está cumpliendo 65 años, o va a cumplir en estos... Estamos cumpliendo 65 años, es un organismo internacional de carácter regional y académico que reúne a 18 Estados miembros de América Latina para promover la enseñanza, la investigación en el campo de las ciencias sociales. Por tanto, yo creo que es un instrumento muy adecuado como para conocer, digo, de alguna forma, la visión del sur global en el ámbito de la cooperación académica. Ella es secretaria general del Flaxo, como digo, licenciada en Historia y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica, es costarricense, es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, en Holanda. Desde 2006 a 2012 fue la coordinadora regional de cooperación internacional de la Secretaría General de Flaxo. También en el mismo periodo fungió como investigadora asociada en materia de integración y desarrollo. Desde 2005 se ha desempeñado como profesora del Sistema de Estudio de Posgrado de Evaluación Educativa y de la Facultad de Educación y de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Todo eso, Josette, ¿no? Se ha desempeñado también como secretaria pro tempore de la Comisión Regional de Asuntos Sociales de Centroamérica, CRAS, y fue miembro del Consejo de Integración Social de la región centroamericana. Es autora y editora de más de 70 publicaciones, incluyendo 13 libros, 22 capítulos en libros y más de 36 artículos académicos a la fecha de elaborar esta reseña curricular. Entonces acá quizás ese volumen haya crecido. En todo caso, es una buena amiga y yo creo una voz muy autorizada como para este cierre de esta semana sobre cooperación académica, universidad y desarrollo en Iberoamérica. Josette, cuando quieras, y muchas gracias por venir de Costa Rica a acompañarnos. No, muchas gracias a Hugo y muchas gracias a todas y todos ustedes. Buenos días. Espero que la introducción me haga justicia, porque realmente cuando leen todo eso uno se preocupa de qué tanto va a poder cumplir las expectativas de lo que dice ahí un CV. Pero lo más importante, y pienso que esta presentación que quiero compartir con ustedes hoy va a girar en torno no solamente a hacerles una pequeña introducción de cómo está la región, cómo nos miramos, pero sobre la base de una pregunta que nos tenemos que hacer todos el día de hoy, y es: ¿para qué la cooperación académica en el siglo XXI? ¿Qué es lo que buscamos? Sobre todo en un momento en donde, como dice el profesor José Antonio Sanahúja, vivimos en una sociedad de riesgo. Y vivimos en una sociedad de riesgo, ¿por qué? Porque sabemos que enfrentamos desafíos, que enfrentamos coyunturas que están poniendo en riesgo aún nuestra propia existencia, y por otro lado tenemos el conocimiento para dar respuestas innovadoras y salir del problema, y no hay hasta el día de hoy la posibilidad o el criterio de crear ese puente entre lo que es el conocimiento y la acción. Y ahí podríamos pensar, ¿hay voluntad política? ¿No hay voluntad política? ¿Seguimos siendo, a nivel de la educación superior y sobre todo a nivel universitario, seguimos siendo esas torres de marfil que nos miramos a nosotros mismos y no vemos que el conocimiento caiga y permee a las sociedades? ¿O realmente las nuevas generaciones están incidiendo para que estos conceptos viejos vayan dando paso a nuevas formas de adquirir conocimiento, pero también de transmitir
ese conocimiento, de socializar ese conocimiento. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Y ahora lo vamos a ver. Vivimos en un mundo en donde perdimos el rumbo. O sea, nos estamos enfrentando a desafíos que se vienen anunciando, se vienen diciendo, se vienen señalando, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando? Es más, yo vengo del otro lado del Atlántico y venimos a una Europa en guerra, pero es una guerra que nos va a tocar a todos. ¿Y por qué digo yo que el mundo perdió el rumbo? Perdimos el rumbo, porque somos parte. ¿Cuál es el contexto mundial de incertidumbres que nos acoge? El día de hoy está la guerra en Ucrania y los efectos globales que va a tener en este momento. ¿Y cuáles son los efectos globales que va a tener? Empecemos por los que ya se empiezan a sentir a nivel mundial, y es el tema de la escasez. Es el tema de la escasez, el tema del incremento en los precios, no solamente de los alimentos, sino del petróleo y de todo lo que sostiene la base de las sociedades actuales, ¿no? No hemos salido de los efectos de la pandemia del COVID-19, que además nos enseñó lo interconectados que estamos y la poca capacidad que tuvimos de dar respuestas comunitarias a un efecto. O sea, la pandemia nos tomó al mundo y a los países sin hojas de ruta para enfrentar este tipo de problemas. Entonces empezamos a construir hojas de ruta. Hay un fracaso de la acción climática y en esto hay que recordar, la semana pasada, si no a principios de esta semana, el secretario general de Naciones Unidas habló del suicidio ambiental que estamos viviendo. Y yo vengo a España y veo lo que está pasando en España, por señalar un país. O sea, ustedes se están quemando, España está ardiendo. Pero si miramos mi región, cada vez más los huracanes son más violentos, cada vez más las sequías son peores. O sea, sabemos que vamos directo, estamos viviendo, ¿no?, el antropoceno. Vamos directo a la extinción si no cambiamos el rumbo. ¿Hay voluntad política para cambiar el rumbo? ¿Lo sienten ustedes? ¿Lo visualizan? ¿Cuál es el problema que puede devenir de la guerra en Ucrania? Que es una escalada aún mayor, y es vivir una guerra fría 2.0 con una posibilidad de una escalada nuclear. Y eso lo sé porque, a ver, recientemente pasó la cumbre de las Américas. Ustedes saben lo que es la cumbre de las Américas, ¿no? Se supone que es el espacio en donde Estados Unidos habla con América Latina, Canadá, y España fue invitado como observador. Creo que desde el 2015 España es parte, digamos, de la cumbre de las Américas. Si uno mira lo que se señala a nivel mundial o lo que se dice a nivel de los estudiosos de lo que son los procesos, de los mecanismos de integración o estos foros de integración o de diálogo, se hablaba de que la cumbre de las Américas fue un fracaso. Yo pienso que no, porque tenía una agenda oculta, y tenía una agenda oculta que era el telón de fondo, y que se vio de manera informal con una pregunta que le hace el presidente de Estados Unidos a los presidentes de América Latina y el Caribe. Ningún presidente es tampoco, ¿cómo lo decimos en diplomático? Ningún presidente es tan tonto para que se le salga algo así, ¿no? El presidente de Estados Unidos le pregunta, y esto sale en la prensa de Argentina, porque es el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el que lo comparte. En ese almuerzo con los presidentes, el presidente de Estados Unidos le dice a los presidentes latinoamericanos: hay una posibilidad de guerra grande, de guerra mundial. ¿De qué lado va a estar América Latina?
O sea, ya no es una cosa, no es algo que se puede decir, ya es casi que algo factible, ¿no? Y en esa posibilidad o en ese juego de pesos y contrapesos, el tema es dónde va a estar Occidente, dónde va a estar Oriente y cómo se va a manejar, ¿no? Hay cambios en la relación política y cambios en el conocimiento científico, y eso sí quedó plasmado en lo que fue la pandemia. La relación, en una época que vivimos de posverdad, posmodernidad, ¿no? En donde el conocimiento científico vuelve a tener una importancia importante, se empieza a dar ya una relación nuevamente entre lo que es la creación de conocimiento y el acompañamiento de política pública, y eso es muy importante. Entonces, si ustedes ven, vamos viendo cosas preocupantes, cosas que pueden ser muy negativas, pero también cosas que han incidido de manera positiva a este proceso al que quiero llegar al final. Existe una grave crisis del multilateralismo, pero les voy a decir una cosa, jóvenes. Desde que yo estudio el multilateralismo, allá por la época del fusil de chispa, siempre se ha dicho que el multilateralismo está en crisis. Siempre hay una u otra manera, ¿no es cierto, Hugo? Cierto. No. De esto, ¿qué se saca? Sí estamos en crisis. El sistema multilateral está siendo cuestionado. Pero esto hace que uno decida a qué quiere apostar. ¿Quiere que se acabe el sistema multilateral? ¿Queremos volver a los nacionalismos, a los mesianismos, a las polarizaciones? ¿O queremos trabajar de una manera integrada por un mundo mejor para resolver los problemas mundiales, ¿ah?, de manera constructiva? Para eso se requiere más multilateralismo, pero mejor multilateralismo. O sea, nosotros estamos viviendo al día de hoy con un sistema multilateral que responde a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos que tener un mejor e innovar ese tipo de multilateralismo, ese tipo de relaciones, ese tipo de intercambios, en donde está el norte, pero también está el sur global. Pero resulta que el sur global está teniendo salidas o propuestas bastante interesantes. Esto implica, lógicamente, que hay un menor peso de las instituciones globales, pero también, como les decía, por una ausencia grande de respuestas cooperativas y que tienen muy poco de solidaridad, ¿no? ¿Qué son los efectos que estamos viviendo? Más pobreza, más hambre, más desnutrición. A nivel político, tenemos proteccionismos, nacionalismos, hay una desglobalización, o por lo menos se habla ya de una desglobalización, y eso es producto de la pandemia, pero además hay más autoritarismo y hay un mayor descrédito de la democracia. Se habla, y esto se viene señalando en la región, de que América Latina se enfrenta a una década perdida, muy parecida o en el tenor de lo que fue la década perdida de los años 80. Yo pienso que es más grave, porque la década perdida de los años 80 de América Latina fue una década perdida a nivel económico, pero acordémonos que fue una de las épocas más ricas, y yo llamo la época dorada, porque fue el proceso en donde se instauró la democracia en América Latina, se democratizó la región. Ese no es el caso hoy. Estamos ante una década perdida en la parte económica, pero con un debilitamiento muy grande de la democracia, un cuestionamiento muy grande al sistema democrático. Y ante eso se empiezan a generar tensiones, no solamente en la parte comercial, en la parte tecnológica, sino en las partes sociales. Cuando estábamos entrando a la pandemia, o sea, nosotros nos fuimos a dormir en diciembre del 2019 en un mundo y amanecimos en el 2020 en otro mundo totalmente distinto, ¿no? Un mundo que nos cambia, un mundo que nos enfrenta y una situación que nos hace mirar que es insostenible el tipo de desarrollo que estamos llevando, que es insostenible
la educación que estamos, la forma en cómo se está, valga la redundancia, formando a las nuevas generaciones y que necesitamos repensarnos. ¿Pero qué significa repensar? ¿Volver a lo mismo o hacer cosas nuevas o innovadoras? Y aquí es donde viene la otra parte. Este es el breve contexto a nivel de educación, según UNESCO, de educación superior para el 2022 en América Latina. Estos son los grandes desafíos que tenemos y ahora les voy a explicar por qué. Persiste la preocupación en la calidad de la enseñanza, continúan los obstáculos en lo que es la movilidad regional de los estudiantes, pero además hay una mayor dificultad de compartir conceptos y de reconocer estudios entre los países. La movilidad híbrida está cada vez más presente, o sea, tanto lo presencial como lo virtual, pero además de eso están los problemas de conectividad que están dejando atrás a mucha gente. El COVID lo que nos enseñó es que se nos está quedando mucha gente atrás, que era lo que hablábamos de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Pues en los últimos 2 años se nos están quedando millones de personas atrás. Y eso se supone que no debería ser así. Y para muestra un botón, miren lo que son las matrículas, ¿no? Y lo que fue el tema del acceso a la educación de el quintil más pobre de las poblaciones, un 5%, nada más. Entonces, parto de que es necesario democratizar la educación y no discriminar, de que no tenga conceptos discriminatorios, que no se discrimine ni por la sociedad, ni por el lugar donde usted nace, ni por la clase social, ni por la etnia que usted tiene, ni por el género que usted representa. Traté de buscar lo mismo para España, pero no lo encontré. ¿Cuál es el rol de la cooperación académica entonces en este contexto? ¿Por qué la cooperación académica? Primero que nada, facilita la creación de nuevos mecanismos para socializar el conocimiento y sobre todo dentro de algo que es muy importante. Estamos en un proceso digital. La pandemia, si algo trajo, fue el desafío de la digitalización, la virtualidad. A mí me disgusta un poco la virtualidad porque la virtualidad nos hace ser bastante, no podemos socializar, individuales. O sea, el proceso del aprendizaje se hace de manera más individual y no se socializa, tanto en niños, que para mí eso es muy peligroso porque estamos creando jóvenes a futuro muy individualistas, ¿no? Y por otro lado también tiene sus bondades, ¿no? Abre ventanas al intercambio de saberes, o sea, tenemos esta dualidad, vivimos, por eso es que digo que en el mundo perdimos el rumbo, porque estamos en estas dualidades, entre bondades y desafíos, entre cosas buenas y cosas no tan buenas, y entre estos intercambios híbridos de lo que es el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace importante la cooperación académica? O sea, para ir terminando, se posibilita llevar proyectos conjuntos que fomenten, muy importante, la movilidad académica, porque a través de la movilidad académica nos vamos a conocer. ¿Y cuál es el problema y los grandes desafíos que tenemos en este momento? El desconocerse genera miedos. El generar miedos implica que se rompe la confianza. Y al no haber confianza no se coopera. Pero además hay un nuevo término que no es tan nuevo, pero que vuelve a resurgir ahora, que es la competencia, que es cooperar y competir. O sea, a nivel universitario, veamos, hay una gran competencia por atraer a la mayor cantidad de estudiantes a las mismas universidades. Bueno, compitamos, pero también respetemos la posibilidad de cooperar, y por eso es esta nueva visión. O sea, vamos a competir, pero vamos a competir de una manera no tan de, como decimos en buen castellano, de mesa gallega, todo para mí y nada, o sea, el que más
el que más puede, que más pueda, sino más bien el tema de competir con racionalidad y tomar medidas preventivas o de prevención para que haya por lo menos este escenario en donde se maneje una realidad. Se compite, pero se coopera. Ahora bien, y esto es muy importante, el desafío para la cooperación académica está ahora en la era digital en alcanzar la justicia cognitiva global. Y esto lo dice Bonaventura de Sousa. Pero miren, Casasus desde 2003 dijo algo que para mí es fundamental. Independientemente de las fuerzas que confluyen dentro de la estructura social, es a lo interno de los sistemas educativos donde realmente se encuentran poderosos mecanismos para bien o para mal de diferenciación social. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con calidad, tiene que ver con acceso, tiene que ver con intercambio, tiene que ver con todo este proceso de lo que es la cooperación. ¿Y qué dice el ODS 4? ¿No? Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Suena muy bonito, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿lo estamos logrando? No, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo que vengo pensando de un tiempo para acá. En la misma implementación de los ODS y de la Agenda 2030, caímos en una trampa, lo segregamos. Hablamos del ODS 4, del ODS 16, del ODS 11, y se han ido especializando diferentes grupos o diferentes instancias o diferentes instituciones en cada uno de esos objetivos del desarrollo. Y se nos olvidó la integralidad, la trazabilidad, la transversalidad que tiene que existir entre cada uno de estos 16 ODS. ¿Eran 16 o 17? 7. 17. Siempre se me olvida el 17. Tengo que ver cuál es. Es el de las alianzas. Es el de las alianzas, que es el más importante. Ahora bien, universidad y cooperación, ¿no? Apertura, intercambio. A ver, ¿qué se busca con el tema de la cooperación académica? Y aquí es algo como muy importante, ¿no? Está el tema de la equidad, está el tema de la inclusión, está el tema del desarrollo, del conocimiento y de la interculturalidad. ¿Y ahí qué esperamos? Por equidad. ¿Qué entendemos por equidad? Es, ¿cuál? Ser equitativo en su acceso, en su derecho. Oh, perfecto. Pero equidad también quiere decir que yo voy a recibir de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a lo que yo produzco, voy a recibir lo que yo genero. Y eso va a tener sus diferencias, pero la equidad implica inclusión. Eso es lo que se busca, generar, incluir a las personas. Y ahí caemos en inclusión. ¿Qué es inclusión? El no dejar a nadie atrás, lo que estábamos hablando. Pero además el desarrollo. Cuando se empieza la pandemia y cae todo toda esta como colchón en el que veníamos trabajando, ¿no? Se empieza a hablar de que estamos en un desarrollo en transición, de una cooperación en transición, de una diplomacia en transición, ¿no? Y de un mundo en transición. Yo les pregunto a ustedes 2 años después, ¿estamos en transición o estamos ante la inercia de volver, una vez y pase la pandemia, a más de lo mismo? ¿Aguantamos un desarrollo como el que hemos estado llevando o necesitamos innovar? Necesitamos buscar un desarrollo que sea más justo, más solidario, más respetuoso de las diversidades, de las diferencias. Y yo les voy a contar un secreto. A mí la palabra tolerancia no me gusta respeto, porque el problema con la tolerancia, y me pueden decir que es un tema semántico, pero a mí me gusta señalarlo, Es así. el tema de la tolerancia es yo voy a tolerar lo que no respeto,
hasta que no lo respete, y cuando lo deje respetar lo voy a matar o lo voy a desaparecer. Mientras que si inicio desde un inicio con el tema del respeto, voy a empezar a aprender a convivir con lo diferente, a tener un marco de convivencia con lo distinto. Y eso va en la generación de los nuevos conocimientos. Tienen que ser más inclusivos, tienen que ser más solidarios, tienen que ser más accesibles, pero tienen que ser más innovadores. Porque al final de cuentas, la era digital, así como las primeras revoluciones, se habla de dos grandes revoluciones en la historia, viendo hacia atrás. La primera y la segunda revolución industrial. Y se nos olvida que nosotros, yo soy producto, pero ustedes ya nacieron de esa gran revolución que se llama Internet. La gran revolución del siglo XX. La Internet. ¿Qué hizo esta cosa que se llama Internet? Miren, ustedes con esos celulares, con el WhatsApp, con las redes, no lo tenés. Usted no está. Lo tienes escondido por algún sitio, seguro. Pero al final de cuentas, ¿qué hicieron estas cosas? Nos interconectaron. Se hizo el mundo más pequeño. Lo que pasa hoy en África, en el momento en que está pasando, lo estamos conociendo. Y eso significa que hay muchas realidades muy distintas que se tienen que conocer. Y ahí vamos a otro proceso, que es la interculturalidad. Y eso es fundamental. ¿Y por qué la interculturalidad es fundamental? Porque parte de conocer diferentes culturas y aprender de las diferentes culturas. No es nada más conocer y respetar, es conocer. Buscar puntos de encuentro, buscos de construcción. Y luego lo que les decía, los ODS y la Agenda 2030, rezagados, paralizados. Pero tiene que haber más integralidad. Entre los 17 tiene que haber esa horizontalidad o esos ejes transversales que los pongan a conversar. No es que yo voy a ser experta en el ODS 4 o en el ODS 16, no. Vamos a empezar a hablar un poquitico más de la integralidad de este concepto. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos y que tiene además el sistema multilateral, ¿no es cierto, Hugo? Así es. Y ahora viene la experiencia que nosotros tenemos en Flaxo. Como bien decía Hugo, Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, está cumpliendo 65 años de acompañar a la región de América Latina y el Caribe en 65 años en sus diferentes ciclos políticos. Díganme ustedes qué institución ha logrado sobrevivir 65 años, siendo que tiene 3 objetivos principales. Primero, cuando fue constituida en 1957, los 3 objetivos que se desarrollan para la Flaxo es, primero, la formación de cientistas sociales de calidad en todas las áreas de las ciencias sociales, en el área de posgrado. Nosotros damos especializaciones, maestrías y doctorados. Estamos formando a los formadores, digo yo, ¿no? Segundo objetivo, la investigación. Flaxo está rankeado por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania, que maneja un índice de centros de pensamiento. Ellos les dicen think tanks, ¿no? A nivel mundial. Flaxo está entre los 100 primeros centros de pensamiento por varias razones. Primero que nada, porque trabajamos mucho la investigación multi e interdisciplinaria, pero además la transdisciplinaria. Y en segundo lugar, porque además, que es el tercer objetivo, la Flaxo en este momento es de los pocos organismos, el máximo órgano de gobierno de la Flaxo son 18 estados de América Latina y el Caribe.
O sea, la Flaxo es para mí una institución única porque sienta a los estados a conversar con la academia, de tú a tú. ¿Vieran qué complejo es eso? La Flaxo es la gran universidad de posgrado de América Latina y el Caribe. Como les digo, si yo quiero ser populista, yo digo del Río Grande a las Patagonias, ahí está Flaxo, más en el Caribe hispanoparlante, ¿no? En República Dominicana y Cuba. Yo tengo unos números que quiero compartir con ustedes, pero como corresponde, cada año cambian, entonces me voy a dar permiso de leer algunos datos que creo que es importante que ustedes conozcan sobre la Flaxo. ¿No? Entre el 2020 y 2022, en los años de la pandemia, nosotros graduamos a nivel de posgrado 2.794 personas. En secretaría emitimos 1.972 títulos. De ahí estamos hablando de maestrías, doctorados y especializaciones. La oferta vigente actual de la Flaxo son 126 programas docentes, 9 doctorados, 62 maestrías y 55 especializaciones, y todas ellas ejecutadas durante la pandemia, porque logramos dar el salto a la virtualidad casi que de manera inmediata. A nivel de investigaciones y publicaciones, la Flaxo en época de pandemia desarrolló 439 proyectos de investigación en ese periodo. Este ranking de la Universidad de Pensilvania, del Instituto Lauder, ¿qué es lo que dice de Flaxo? La Flaxo está entre los 10 centros de pensamiento más importantes de América Latina, pero está rankeado el número 6 en acompañamiento en política pública. Eso quiere decir que el diálogo que hay entre gobierno y academia está dando fruto. Y luego somos el número 5 en investigación transdisciplinar. Cuando se segrega la Flaxo, porque la Flaxo es tan diversa y heterogénea como América Latina, están las grandes sedes y están las sedes medianas y están las sedes pequeñas. Si usted, según este ranking, si usted quiere saber sobre qué se está haciendo en América del Sur, ¿no?, como general, es Flaxo Ecuador. Si usted quiere saber qué es lo que se está haciendo en América del Norte, es Flaxo México. Pero si usted quiere ver a la Flaxo, ¿no?, más que como este universo de unidades académicas, yo siempre digo que Flaxo hay que mirarlo como el gran campus. ¿Cuál es el campus de la Flaxo? Hoy estamos aquí en este campus maravilloso, ¿no? El campus de la Flaxo son 14 países. De los 18 países que conforman a la Flaxo, 14 tienen unidades académicas. Y eso permite una movilidad y el conocernos y el intercambiar. Pero además el producir. En inglés, cuando ellos hablan de think tanks, yo digo que Flaxo tiene una ventaja sobre ellos. Nosotros somos un think and do. Pensamos y hacemos. Porque qué rico es pensar. Pero ¿qué pasa cuando pensamos, cuando producimos, cuando hacemos pensamiento? Y no llega a las sociedades, no genera un cambio en las sociedades, no se proyecta. No estamos haciendo bien la tarea, ¿no? Y luego hacemos también actividades de extensión. ¿Y eso qué significa? A nivel universitario, las unidades también tienen una gran cantidad de proyección con sus comunidades. ¿No? Y esto también es muy importante. Y estas actividades de extensión, ¿no?, tienen un alcance
para más de 300 proyectos municipales o específicos de cada uno de ellos, con poblaciones que requieren más o menos un acceso o la posibilidad de capacidades blandas, decimos nosotros. Y estamos apostando a esta dualidad, el formar en capacidades blandas, que nos hace un poco más inteligentes, digo yo, porque nos hace más conscientes de las situaciones, nos hace mirar más hacia lo interno de nuestra sociedad, nos hace dar ese salto en donde la universidad se proyecta y deja de ser una torre de marfil y se proyecta a las comunidades. O sea, es poner al alcance del bienestar, del buen vivir, el conocimiento universitario. Ahora bien, reflexiones finales. En un mundo de cambios, para mí, la academia se convierte en este momento en un aliado estratégico. Y somos un aliado estratégico, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de potenciar cooperación y un convivio entre lo local, lo nacional, pero también lo internacional, lo global. O sea, tenemos esa posibilidad. Empezar de abajo hacia arriba. Se refuerza la implementación de los ODS, pero además propiciando un nuevo modelo de desarrollo, verde y azul. Cuando uno estudiaba, en mi época, cuando uno estudiaba economía en la universidad, la economía era monocromática, eran dos colores, blanco y negro. Los que estudian economía en estos tiempos es un arco iris. Estamos hablando de la economía naranja, estamos hablando de la economía circular, estamos hablando de diferentes colores de la economía. ¿Pero para qué? Para dirigirnos a un desarrollo que sea sostenible, tanto en lo que es la tierra como en los océanos. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de un mundo que se separa entre lo azul y lo verde. Es esa integralidad. La pandemia, ¿qué fue lo que vino a evidenciar? La necesidad, como les hablaba al principio, de fortalecer esta relación entre lo que es conocimiento, la ciencia, y la ciencia vuelve a tener un papel fundamental. ¿Por qué? Y ahora se los digo, porque al final de cuentas era necesario replantear los nuevos mapas conceptuales, porque los mapas conceptuales con los que se está enseñando actualmente han sido incapaces de definir los cambios que se está generando en el mundo, ni de interpretar las tendencias que están propiciando. Y estos nuevos mapas contextuales, este nuevo diseño, va a propiciar a los tomadores de decisiones la posibilidad de crear hojas de ruta que convoquen a un desarrollo más solidario, más inclusivo, un nuevo desarrollo ya no en transición, y la posibilidad de formas innovadoras de gobernar, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Los jóvenes, ¿qué es lo que están pidiendo? Nuevas formas de gobernar, ¿o no? Un cambio, pero ¿un cambio para dónde? Consolidar redes académicas regionales y globales, ¿qué nos va a permitir? Nuevamente, esta interacción, este conocernos, este propiciar encuentros, este mirarnos. Somos países del sur global, pero resulta que el sur global también está teniendo salidas muy interesantes porque tenemos que vivir los problemas, pero también tenemos que enfrentar los desafíos. Las crisis jóvenes van a ser la norma, eso nos los enseñó la pandemia. El siglo XXI marca un periodo en donde se señala que las crisis van a ser la norma, no la excepción. Y la educación tiene que estar en toda la disponibilidad y disposición de formar a nuevos intelectuales, nuevos profesionales
que puedan dar las hojas de ruta necesarias. Y por eso esta alianza entre lo académico y lo político, tan satanizada antaño, tan necesaria ahora, ¿no? Y la posibilidad del intercambio de saberes para ponernos en una posición de fortaleza que nos propicie visiones de un mundo alternativo. Si yo no conozco la diversidad mundial, ¿cómo voy a proponer un modelo de desarrollo incluyente? Si no miro desde lo más pequeño, y es más, yo parto aquí de algo que me impresionó mucho cuando se funda Naciones Unidas. Naciones Unidas, al fundarse, que se funda después de una Segunda Guerra Mundial, una mujer que fue clave para lo que fue el inicio de Naciones Unidas fue la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Y ella dijo una frase que a mí siempre me quedó grabada y decía: los derechos humanos, ¿cómo empezamos a hacer valer los derechos humanos? Y ella señalaba esto, que es de sentido común. Los derechos humanos se empiezan a conocer en los lugares más pequeños, en la comunidad donde usted vive, en la escuela donde usted asiste, en la fábrica donde usted trabaja, en el país donde usted crece. Y si no se conocen esos lugares pequeños, ¿cómo vamos a pretender que se conozcan y se respeten en la generalidad y en el mundo global? Entonces, si vamos a hablar de derechos humanos, si vamos a hablar de tomar una conciencia de respeto a los derechos humanos, tan vulnerabilizados en este momento, tienen que empezar desde lo más pequeño e ir subiendo. Y ese es el trabajo de todos ustedes, de todos nosotros, ¿no? A través de la formación y a través de mirar a la academia como un aliado estratégico en la construcción de un nuevo desarrollo. Reciprocidad, esa es la palabra mágica. O sea, cuando uno empieza a enseñarle a los jóvenes, pero yo por lo menos parto, cuando uno empieza a criar a hijos, ¿ah? ¿Cuál es la palabra mágica? La reciprocidad. Fortalecer la educación como un derecho humano continuo, que además siempre va a estar en un progreso. O sea, siempre va a estar. El conocimiento no es estático, es como la democracia, son perfectibles. Se potencian los vínculos de nuevos actores globales, pero también los sociales y los público-privados. O sea, en este momento las alianzas público-privadas, las alianzas sociales y los actores globales son fundamentales en esta ecuación de construir nuevos mapas conceptuales. Y a veces estudiantes nos dicen a nosotros, bueno, ¿son nuevos mapas conceptuales o son nuevos mapas mentales? ¿Qué viene primero? ¿El concepto o el cambio mental? El cambio mental, para que entre el concepto. Entonces, cuando hablamos de nuevos mapas conceptuales, tenemos que empezar por enseñar los nuevos mapas mentales. Y por eso la academia y la cooperación académica es fundamental. Se promueve entonces la inclusión universitaria. Pero a ver, es una inclusión que dice no dejar a nadie atrás. Realmente la universidad está siendo inclusiva. Estamos siendo inclusivos. Vimos al principio que no es tanto, ¿no? Seguimos siendo una élite. ¿Cómo hacemos para ser inclusivos? Porque además, si nos abrimos, ¿cómo resguardamos la calidad? Es un desafío, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y eso implica la frase de Casasus. Tenemos que empezar desde lo más pequeño
tenemos que empezar desde las escuelas, escuela, secundaria y universidad superior. Porque si no vamos a seguir siendo una pequeña élite de personas, que además muchas veces nos mantenemos en aulas y no salimos. Por eso a mí me apasiona tanto la Flaxo, porque la Flaxo sí ha tenido en estos 65 años la capacidad de salirse un poquitico de sus aulas. Y viene esta palabra maravillosa, innovar. Innovar para dar sentido a un mundo en constante transformación. El mundo no es estático. La democracia es perfectible. En un momento en donde la integración en América Latina, pero yo creo que esto es un tema mundial, Hugo, y usted me corregirá si estoy mal, pero la pandemia nos tocó en una época de mínimos históricos en la integración de América Latina, ¿no? Y en una época de mínimos históricos en la satisfacción con la democracia. Vean qué peligroso. No nos estamos hablando como región, como países, y al mismo tiempo la gente está a disgusto con la democracia. ¿Y eso en qué se empieza a mirar? Ya son luces de alarma, de alerta. ¿Cuáles son los presidentes que están siendo electos en América Latina? Antisistemas, ¿verdad? ¿Y cuál es el sistema? El democrático. Yo por lo menos tenía la impresión de que teníamos un sistema, o sea, cuando yo hablo del sistema, es el sistema democrático. Si están siendo electos presidentes antisistema, ¿qué están representando? Un enojo. La ciudadanía está votando por un enojo. Y eso tiene consecuencias. No en el largo plazo, en el corto y en el mediano plazo. Y eso es algo que la academia está llamada no solamente a señalar, sino a buscar salidas importantes. Yo pienso que en esto de la reciprocidad y el beneficio mutuo, América Latina y Europa, porque además tenemos, o sea, salvo algunas diferencias, o sea, tenemos la misma semilla, nacemos de un mismo pensamiento. Entonces tenemos mucho que conocer, mucho que intercambiar, mucho que mirar. La Unión Europea y América Latina pueden tener espacios de cooperación y de competencia académica, sin que por competir nos vayamos a matar. Aprender este nuevo concepto de la competencia. Y para mí lo más importante es internacionalizar el concepto de la educación, pensar en la educación como un bien público global. Para mí el más importante. ¿Cuáles son las dos grandes políticas públicas? La salud y la educación. ¿Qué fue lo que golpeó la pandemia? La salud y la educación. ¿Por qué en este momento ustedes podemos hablar de un mundo post-pandemia? Todavía no, la estamos viviendo, la estamos sufriendo. Bueno, la educación tiene la obligación de ser un eje transversal en todo lo que es la construcción del nuevo concepto de desarrollo, del nuevo concepto de la solidaridad, del nuevo concepto de la equidad. Y en esto, ¿por qué más y mejor cooperación? ¿No? Aliados estratégicos y la construcción de nuevos conocimientos. O sea, como socios estratégicos, ¿qué podemos hacer desde las universidades, pero también desde la educación? Acompañar a las personas que tienen la responsabilidad de crear políticas públicas sobre la base de una legitimación, sobre la base de crear política pública con los datos necesarios para que éstas puedan ser o puedan incidir de manera positiva en el bienestar.
y mejorar la movilidad a través de alianzas con instituciones. Esta es la transdisciplinaridad. Esto es lo que yo llamo la posibilidad de hacer intercambios, becas, pasantías en centros de estudios, tanto de América Latina hacia Europa, como de Europa hacia América Latina. Tengo entendido que ustedes conocieron el proyecto Erasmus. Erasmus es Europa. ¿Ah? Y también un poquito de América Latina, un poquito. Entonces yo vengo a señalarle hoy a mis amigos de Erasmus, veámonos un poco más, manejemos esos puntos de cooperación en un momento en donde ya no solamente Europa es un actor importante, ya ahora hay otros actores importantes y tenemos que conocerlos, vienen con nuevas cosmovisiones, vienen con nuevas maneras de presentarse, en lo comercial y en lo académico. Yo les cuento que la Flaxo recientemente, ahora el mes pasado, entró el segundo estado observador a la Flaxo. El primer estado observador de la Flaxo es España. El segundo estado observador de la Flaxo es China. ¿Y por qué tomamos la decisión en Flaxo de que China ingresara como estado observador? Porque si yo no conozco y hago un balance entre lo que está pasando entre Oriente y Occidente, y si no conozco, si no genero conocimiento desde mi posición para conocer al otro y que el otro me conozca a mí sin intermediarios, ¿cómo voy a poder tener relaciones en un mundo cada vez más tal cual? Entonces, básicamente yo creo que aquí hay temas de por qué es importante la cooperación académica, pero en Flaxo también estamos hablando de la diplomacia académica. Y la diplomacia académica es muy poderosa en épocas como la que estamos viviendo, porque la diplomacia académica es lo que se conoce como poder blando. Es un poder blando. Es un poder blando, y a través de un poder blando se pueden hacer muchas cosas y se pueden generar alianzas importantes. Y creo que eso es algo que tenemos que ver, construir nuevos mapas conceptuales teniendo la diplomacia académica como un punto central, la transdisciplinaridad para abordar problemas complejos, que les decía esto, ¿no? En la interconectividad que se maneja actualmente, hay demasiadas realidades, demasiados procesos que están pasando en un mismo momento. ¿Cómo los podemos entender? ¿Cómo les podemos dar respuesta? ¿Cómo los podemos poner a hablar? Todo eso son grandes desafíos, ¿no? Pero al final quiero terminar diciendo que el conocimiento, para mí, es la empresa social diseñada para beneficiar a todas las sociedades. Es el mecanismo de igualación de derechos más importante. A usted le pueden quitar sus recursos materiales, pero la única manera de quitarle lo que usted aprendió es si lo matan. Y si lo matan ya no le va a servir, ¿no? Pero el conocimiento es algo muy importante. Es una de las grandes herramientas de igualación de derechos. Y ahí es donde tenemos que apostar, hacia un mundo donde se generen mecanismos de igualación de derechos. Desafíos y oportunidades, jóvenes. Avancemos hacia una mejor política de convalidación y reconocimiento de títulos en países, siempre resguardando la calidad. Eso es factible. Construir puentes para la cooperación e investigación e intercambio científico con centros educativos europeos y latinoamericanos. Se da, no es que no se da, pero se da poco. Necesitamos fortalecer esa parte. Fortalecer el tema de la internacionalización, que era lo que les decía, la educación entre ambas regiones
y tenemos que incluir el idioma inglés. ¿Sí o sí? En los programas y cursos de formaciones profesionales, porque eso nos va a abrir los lazos con otras regiones. Hace muchísimo tiempo, en el siglo pasado y casi que antepasado, el idioma de la diplomacia era el francés. ¿No? Ya no. El idioma en este momento que trasciende y traspasa a todos, tanto en el oriente como en el occidente, es el inglés. ¿No? Tenemos que prepararnos y aprender inglés. Es la lengua franca, ¿no? Guste más o menos. Guste o no, exactamente. Y luego hay un llamado de la UNESCO, ¿no? El llamado de la UNESCO de diseñar un nuevo contrato social para la educación. Jóvenes, ¿cómo se come eso? Es una frase muy bonita, ¿no? Bueno, pero empecemos a darle contenido a ese llamado, porque UNESCO hace un llamado, démosle contenido, y el contenido se lo vamos a dar aquí. Se lo van a dar ustedes, se lo vamos a dar nosotros, lo vamos a hacer a través de ¿qué? De crear oportunidades, de construir, de tejer oportunidades entre ambas regiones y entre, para mí, este actor relevante que empieza a tener un rol político, nos guste o no nos guste, la academia empieza a tener un rol político importante para crear esos nuevos mapas conceptuales. Y al principio yo les decía de esta exposición que el mundo perdió la brújula. ¿Cómo podemos recuperar la brújula? Educar pasa de la simple alfabetización. Hay niños que en este momento saben leer y escribir, pero no entienden lo que están leyendo, a la formación de seres integrales. Y esos seres integrales, ¿qué significa? Seres integrales. Nosotros no estamos peleando nada más que por la subsistencia del ser humano con el cambio climático. Estamos hablando de todos los seres vivientes, de lo que eso implica, ¿no? La educación incluyente para la adaptación al cambio. O sea, si vimos anteriormente que las crisis van a ser la norma, ¿no? Las crisis hacen, o sea, que vengan cambios. Bueno, ¿cómo nos podemos adaptar y cómo podemos tener las herramientas para enfrentar de manera más pronto el tema del cambio? La educación, además de desarrollar competencias para el empleo, y esto es muy importante, ¿ah? Es un espacio para promover habilidades blandas para la vida. Cuando yo daba clases en la Universidad de Costa Rica, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era ver cómo los estudiantes se debatían entre recibir una formación para poder acceder a empleos de calidad y al mismo tiempo un llamado social, ¿no? Y ese debate sigue aún hoy. Se están formando, van a ser grandes profesionales, van a tener buenos empleos, pero de eso, ¿cómo se traduce también al tema que estábamos hablando de ser más solidarios, ¿ah? A nivel social? Y eso es un debate y esa es una lucha que tanto la tuvimos nosotros como la siguen teniendo ustedes. Los sistemas, y esto es fundamental, los sistemas educativos pueden reproducir, mantener o reducir las desigualdades dentro de las estructuras sociales de los países, pero esto va a depender sí o sí de lo que vaya a ocurrir, como hablábamos, en las escuelas, los colegios y las universidades, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos aquí, ¿no? Ustedes se debaten entre el dilema de escoger entre lo que es prepararse para un trabajo y el tema, ¿no?, de cómo generan los cambios para ir erradicando las desigualdades, las inequidades, ¿sí? Y a mí me parece que se tiene que dar un nuevo pacto social de la educación que venga a cerrar las brechas entre lo que es el norte y el sur global. Y ese pacto de la educación, por eso la diplomacia académica. O sea, ¿quién le va a decir que no a mejor educación? Ni el norte ni el sur, ¿no?
Entonces tenemos una base sólida para empezar a negociar a través de una, como llamo yo, un poder suave. A través del intercambio nos conocemos. Ustedes aquí se han conocido, empiezan a crear y a tejer una red de relaciones, ¿no? Y Flaxo ha tenido a su favor algo que creo que nos hace únicos en la región, y es que sigue siendo conducto y cauce de lo que son actores de gobierno, académicos y de la sociedad civil. Sigue siendo un espacio, o sigue propiciando espacios donde se analiza, se debate los temas regionales. Y además es un puente, o sea, es un puente entre los pensadores, entre las ideas y los tomadores de decisiones, la política pública. Eso nos hace, al final de cuentas, una institución bastante interesante, porque al final de cuentas somos una arena, un foro, en donde se proponen ideas, se dan propuestas, se dan recomendaciones de política para construir sociedades más justas, más incluyentes, más plurales y más inclusivas, abrazando la diversidad. Eso sería, jóvenes, para mí, el inicio de lo que es recuperar la brújula. Porque si no recuperamos la brújula, la pregunta es ¿cuánto más vamos a poder mantenernos en el suicidio ambiental? Y ahora aquí viene algo muy importante, también el tema de la diplomacia. Pasa por fortalecer, o sea, la educación y la democracia pasa por, o sea, en realidad la democracia pasa por fortalecer la educación, ¿no? Y desde que uno parte, volvemos a lo mismo, de gente que está muy brava. En México se le dice el hartazgo. La ciudadanía está viviendo un hartazgo con la democracia. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos no han sido capaces de responder a las demandas, ni de responder a las nuevas preguntas, ¿no? Pero eso no significa que la democracia sea malo. ¿Cuál es la alternativa a la democracia? ¿Cuál? Soy muy idealista y en el sentido católico y en el sentido la visión. Soy muy idealista en ese sentido. Ok. ¿Alguien más? ¿Me parece bien? Pensando en los mejores, en toda la sangre. Para hacer una aclaración, no en el título, en los títulos nominales, para que quede dejado esto, porque muchas veces se puede malentender. El gobierno de los mejores, ¿no? El gobierno de los mejores. Ah, mire usted. Bueno. Y aquí hay varias cosas que es importante. O sea, yo le sumo a lo que usted señala algo muy importante. Pasemos de la resiliencia a la histéresis. Ustedes saben lo que es la histéresis. ¿Ok? Pasemos de la resiliencia. La resiliencia nos mantiene. Somos resilientes porque estamos enfrentando algo, pero no nos movemos. La histéresis hace que nos movamos hacia adelante. Estamos atrapados en conceptos viejos que dieron respuesta a épocas distintas, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Si no hay confianza, no hay cooperación. Si no hay cooperación, no hay la posibilidad de construir una mejor calidad de vida, un mundo mejor para todas y para todos. Democracia entonces requiere una ciudadanía educada y crítica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero además en esto, para mí, ¿no? Si no hay confianza, ¿sobre la base de qué vamos a construir institucionalidad? Institucionalidad democrática, plural, abierta, gobernanza,
una gobernabilidad democrática y social, los derechos humanos en toda la gama que hay y en todas las generaciones. Pero algo muy importante, la paz social. O sea, si nosotros no respondemos al apagón educativo que se dio en la pandemia, en el corto plazo, estamos a punto de que nos revienten nuevamente los estallidos sociales. Y vean dos hechos relevantes. Cuando nos tocó la pandemia en el 2019, había una gran cantidad de movimientos y de protestas sociales en América Latina. Y estas se vieron apagadas por el tema de la pandemia. Apagadas. No fue que se acabaron los conflictos. ¿Qué está pasando nuevamente ahora que se volvieron a abrir? Volvemos a tener protestas sociales. Vean recientemente Ecuador. Vean los índices de aprobación de algunas presidencias de América Latina. Pero esto no es solo problema de América Latina. Veanlo también en Europa. Es un tema de la democracia. Por eso es muy importante el educar pensando en qué tipo de modelo de desarrollo queremos tener. Y al final de cuentas los invito a todos aquellos que quieran ir este año, que nuevamente se abre el mundo. Flaxo va a tener su 5º Congreso Latinoamericano y Caribeño en Uruguay. Y está basado sobre estos temas que hablamos, sobre el tema de los desarrollos, el tema de la justicia social y el tema de los nuevos conocimientos, entre otras cosas. Así que quedan cordialmente invitados. Democracia, justicia e igualdad. Vaya títulos, ¿no? Va a ser híbrido, pero va a ser presencial. Se está invitando de manera presencial para que la gente quiera hacer el esfuerzo de ir, pero sí se va a llevar de manera híbrida. Y eso sería, jóvenes, muchísimas gracias por la paciencia. Quedamos abiertos a que hagan, porque a mí sí me gustaría. Si os parece, junto a agradecer a la doctora Alman A ustedes. su magnífica conferencia. Yo he anotado aquí 11:30 de ideas fuerza, ¿no? Que no cometeré la osadía en absoluto de resumirlas, porque digamos, no me parece lo propio. Pero hay algunas ideas que me parecen especialmente interesantes porque tienen que ver, digamos, con el corazón y el sentido del curso, ¿no? Y esa coronación que planteamos al comienzo con la conferencia de la doctora Alman, ¿no? Aquello de la academia como aliado estratégico, ¿no? Me parece que da sentido a todo lo que, a los propósitos que tenía este curso, ¿no? Que es relativamente innovador, por lo menos en la Escuela Complutense de Verano, en la medida que incorpora no los temas de cooperación, no los temas de Iberoamérica que se vienen trabajando, sino digamos ese centro de la academia como tres días fuerza que te he oído, Josep, digamos como influyente, importante para una agenda de desarrollo integral, ¿no? De una forma, digamos, no parcelada, sino integral, ¿no? Un tema también que hemos venido conversando aquí, que también has tocado, es ese vínculo entre calidad y equidad, ¿no? Decíamos el otro día que la calidad, en estos tiempos que corren, se convierte en una especie de umbral de equidad, ¿no? Quien accede a una educación de calidad y quien no accede, ¿no? Y pasa también por ser, en ese vínculo entre calidad y equidad, un cierto umbral, ¿no? Luego el tema que está trabajando UNESCO, efectivamente, que más allá, digamos, del eslogan, ¿no? Que puede ser como muy recurrente y relativamente fácil, ¿no? Nos consta también que hay todo un trabajo en los países, en los gobiernos, en la sociedad civil, organismos internacionales, ¿no? O instrumentos tan potentes como Flaxo, el tema del pacto educativo, ¿no? Y también, más allá del eslogan, yo creo que es una orientación, ¿no? En septiembre hay una conferencia mundial, Transforming Education, Estados Unidos, ¿no? Que también yo creo que pretende orientar todo esto y aclararnos un poco y sacarnos del pesimismo en el cual parcialmente estamos casi todos, ¿no? Pero dicho esto, os propongo, tenemos unos minutos para poder aprovechar la presencia de la doctora Alman e intentar exprimir un poco más sus conocimientos. Socorro de Brasil. Mira, José Andrés. Hola, buenos días.
Olá, doutora Rossetti, sou professora em Brasil, de educação superior, e acá estou fazendo um doutorado em políticas de gênero e educação. E estou aqui pensando em suas palavras e me toca algumas coisas, não? Primeiro, é uma satisfação ouvi-la e com tantas informações. La Flaxo tem uma atuação muito boa em Brasil. Temos muitas oportunidades de especialização, de pós-grado. É realmente uma parceria importante e muito efetiva em la educação. E por isso parabenizo, felicito, não, por la ação desenvolvida. Pero algumas coisas. O conflito. Quando você falou relacionado aos conflitos, me quedei pensando. O mundo vive em conflito sempre, sempre. Não só agora que estamos na guerra da Ucrânia. As guerras sempre existiram. As guerras da África estão sempre, desde sempre. Nunca houve um apoio às guerras da África, à humanidade, à solidariedade. Nunca houvera. E grandes situações de conflito existiram e não tuve esta comoção toda que estamos agora enfrentando na Europa por os países subdesenvolvidos ou hermanos solidários, como também a América Latina, em várias crises políticas que houveram. Então, temos que refletir sobre isso, porque o sistema financeiro e global não ha cambiado. Vivemos ainda no mesmo sistema político há anos. O sistema capitalista e o sistema financeiro que implementa as ações de desigualdade. A educação há muito tempo tem sido uma educação desigual, competitiva, exclusiva, não? E agora estamos pensando em garantizar a educação como um direito humano. Há tempo que estamos lutando por isso, não? Em nossos países. Pero eu creio e sei que o regime político de vários países não tem concentrado, aposto a prioridade na educação. Não. Em la educação de meu país, a desigualdade educacional é crescente desde antes da pandemia, desde antes. A Unesco já nos apresentava os dados de abandono, exclusão escolar, porque a desigualdade não mudou em nosso país. Estamos ainda com um número significativo de 13 milhões de pessoas em pobreza, e agora se ampliou para 14,5. 28 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema. E quando se fala de igualdade, quando se habla em várias ponências de igualdade e inclusão, de afirmação de direitos, quem são as pessoas que mais estão sendo excluídas há tempo? Os negros, os pobres, as mulheres, os indígenas, as pessoas ribeirinhas. Então, uma educação inclusiva tem que partir destes segmentos. E quando miramos que a pandemia aprofundizou a desigualdade, em Brasil, a maioria, 4 milhões de pessoas, estudantes, abandonaram a escola quando começou o ensino remoto, porque a desigualdade regional de acesso à tecnologia não há. Não? Então, é muito grave que estamos vivendo com a situação da desigualdade, da pobreza. Pero em Brasil temos um sistema de cotas em las universidades, vale? E é um sistema que muitas vezes não é bem visto por las classes médias, por os empresários, porque não creem que tem que ter um sistema de cotas afirmativas para negros, indígenas, a cota social. Mulheres ainda não há, mas é uma luta em Brasil. Então, temos que ter políticas afirmativas também, como forma de inclusão, como forma de reduzir a desigualdade educacional, social.
E por isso eu penso que, estou concluindo, eu penso que a política partidária, a política, a democracia, são importantes. Empieza por el governo para defender as políticas públicas. Eu quero falar sobre isso finalmente, da importância das políticas públicas, educacionais, sociais, para que se realmente tenha um câmbio a partir das políticas sociais, vale? Então, se ao mesmo tempo que veio a Flaxo com muitas informações, com uma ação concreta, real, efetiva, importante, me preocupa com outro lado de los governos que não têm esta preocupação que estás fazendo de integração, de cooperação e de garantizar a educação como direito fundamental. Muitas graças. Perdona porque sempre nos quedamos um pouquinho aflitos quando falamos, porque o único país da América Latina que não habla espanhol é Brasil, não? Então, para nós é mais difícil. Muitas graças. No, gracias. A ver, sobre el tema de las desigualdades, yo creo que la pandemia lo que vino fue realmente a visibilizar esas desigualdades, esas fracturas. ¿Aló? Vamos a sacar el coso aquí. La pandemia lo que vino fue a visibilizar esas fracturas y esas desigualdades, inequidades estructurales que veníamos arrastrando de larga data. No son nuevas, más bien se profundizan más con la pandemia. Y a diferencia de cómo se enfocó la pandemia, para las grandes desigualdades no hay vacunas. No hay una vacuna, la solución no es mágica, hay que construir política pública. Y cuando se construye política pública desde lo social, desde lo económico, para eso se requiere el tema de la educación, para eso se requiere la alianza estratégica con la académica. Y por eso también algunos gobiernos miran con mucho recelo el tema de la academia. Es más, uno de los grandes piropos que me han dicho a mí gobernantes de países que son miembros de la Flaxo es que en Flaxo tienen a sus mejores amigos y a sus peores enemigos. Eso habla de la gran pluralidad y de la clase de pensamiento que estamos generando, tanto a nivel académico como a nivel político. Pero otra cosa que usted señala y es el tema de las guerras. Sí, guerras ha habido y guerras va a haber, pero hay ciertas guerras que marcan la diferencia y le voy a poner el ejemplo. Ya aquí voy a usar mi primer oficio que hace muchos años no uso, que es mi primera profesión es ser historiadora, pero ya a mí ni siquiera los historiadores me reconocen como colega, ¿no? Pero en la época de la guerra centroamericana, o sea, donde realmente se da un conflicto muy grande en medio de la Guerra Fría y que Europa viene a jugar, y lo pongo como ejemplo porque Europa jugó un papel muy importante. Había conflictos entre Estados Unidos y Rusia en la primera Guerra Fría, muy grandes, en Afganistán, en ciertos, eran 6 conflictos a nivel mundial. Me acuerdo de 3 ahora, pero básicamente era Afganistán, bueno, y Centroamérica. Y el lugar donde estaba escalando la guerra y que podía generar una guerra mundial fue Centroamérica. Y el conflicto era tan importante que Europa intercede y juega un papel muy importante de negociador para que no se dé la guerra mundial. ¿Cuál es el problema con Ucrania en este momento? Que la guerra en Ucrania puede escalar a una guerra mundial. Entonces, eso nos va a tocar a todos. Y creo que es importante ver también los efectos, porque Ucrania es el gran granero del mundo. Y esto va a venir a encarecer ya lo que es la vida de todos nosotros, a nivel de lo que es la alimentación.
y eso también es fundamental. Entonces sí creo que Ucrania hay que ponerla como un punto de inflexión en donde se puede hablar de un antes y un después de acuerdo a cómo se dé esa solución, y la estamos viviendo en este momento. Lo que yo le hablo a usted ahora lo vivimos en Centroamérica, y eso es historia, pero es una historia que tenemos que considerar a nivel de cómo van a escalar estos conflictos y qué grados van a tener. Pero guerra siempre va a haber, lamentablemente, y siempre va a haber, y siempre se van a mirar. México, no recuerdo el nombre, por favor. Sí. Gracias. ¿Ya? Ah, vale. Bueno, yo quisiera primero agradecerle lo que nos ha dicho, los comentarios. Y yo la verdad es que me siento un poco de toda la ponencia que ha hecho, me siento reflejada, y quisiera compartírselo no tan solo a ustedes, sino también a mis compañeros que están aquí, el gran valor que tiene la Flaxo. Yo estudié en la Flaxo, no estudié la maestría, pero he estudiado posgrados, especialidades. Y la verdad es que desde muy joven tuve una responsabilidad muy grande, que fue dirigir la Oficina de Derechos Humanos en México. Y bueno, tuve entre mis aciertos, siempre creí que la academia era el mejor aliado para hacer el diseño de políticas públicas. Y la Flaxo siempre me apoyó, siempre Flaxo México se convirtió en un apoyo para mí, y después en unos grandes amigos como Luis Daniel Vázquez, Karina Ensorabel, bueno, toda la academia se ha convertido. Y justamente quería un poco pues que se sentara como testimonio de lo que está diciendo usted, porque me parece que el valor de la academia es importante para los que hacemos políticas públicas, para los que tomamos decisiones, para la formación académica, y de verdad yo quiero agradecerle a Flaxo y espero seguir siempre vinculada a ustedes, y era como una cosa que lo quería manifestar, de verdad, que a veces nos superan a los hacedores de políticas públicas decisiones que ya son a nivel más político, pero que el valor de la Flaxo siempre es importante para nosotros. Yo espero que se pueda expandir todas estas metodologías también en el ámbito europeo, que hace mucha falta. ¿Vale? Muchísimas gracias, ¿no? Y además, qué bonito que digan que lo que uno dijo es cierto. Eso es muy importante. No, muchísimas gracias, y además qué orgullo tener a una persona que es producto de la Flaxo y además que conoce las proyecciones. No, muchísimas gracias, qué linda. ¿Querés hablar tú? Disculpa, no te he visto la mano. Santos, ¿no? Sí. Giuseppe, no sé cómo se pronuncia, suena italiano, ¿no? No, es francés, Josep. Ah, Josep, vale. Entonces, me llamo Santos, soy de Nicaragua, originario de Nicaragua, y en primer lugar también continúo con los agradecimientos porque Costa Rica ha sido nuestro hermano que nos ha apoyado en mucho tiempo, pero a partir del 2018 recibió una gran ola humana, ¿verdad? Campesinos, profesionales y sobre todo estudiantes, y estamos muy agradecidos. Entonces, nosotros estamos intentando ayudar a estos universitarios exiliados o refugiados, y Costa Rica pues es el escenario mayor que tenemos. Entonces tenemos un desafío y un reto enorme de poder aplicar un poco de justicia en la medida de lo posible con estos estudiantes que reivindicaron la democracia en Nicaragua y también lucharon por la libertad, y lo mejor que lo hicieron de forma pacífica, aunque esa protesta pacífica fue a precio de sangre, más de 350 muertos, la mayoría universitarios. ¿Qué quiero decir después de este crudo contexto? Que me gustaría saber, porque yo hasta ahora empiezo a escuchar muchos términos y organismos así de gran envergadura, me gustaría saber si hay investigadores nicaragüenses o crear un pacto para abrir líneas de investigación, porque mi sociedad, mi pueblo,
tenemos una memoria histórica corta. Cada cierto tiempo estamos repitiendo errores y errores, pero somos un pueblo que aprende y de cultura, y nos sobreponemos a los problemas. Pero me gustaría saber si hay o podemos abrir líneas de investigación en nuestra cultura, antropológicamente, históricamente, para salir de ese atolladero, de ese círculo vicioso, y poder alcanzar a mis hermanos de los demás países latinoamericanos, porque están muy avanzados en democracia, a pesar de que siempre hay brechas de injusticias y todo, pero nosotros, me gustaría, ¿no?, que algún día poder estar en esa medida y seguir avanzando, porque sí somos un pequeño pueblo, pero que amamos la vida. Ya no decimos patria libre o morir, ahora decimos patria libre para vivir. Ya esa mentalidad la hemos cambiado, y ese ha sido un gran salto, cambiar la cultura nuestra de guerra. A partir del 2018 se superó, y es lo mejor que hemos producido en nuestra cultura, y eso nos lo enseñaron los universitarios. Pensábamos que eran tontos o idiotas de la tecnología, del internet, pero no, estaban muy conectados de la realidad social, y fue un malestar todo eso. Claro, no, gracias. Nicaragua es Estado miembro de la Flaxo. Santos, Nicaragua es Estado miembro de la Flaxo. No tenemos unidad académica porque no se ha podido abrir una unidad académica de Flaxo en Nicaragua. Pero ustedes participan de las reuniones de los órganos de gobierno de la Flaxo. Parte de lo que se está tratando de hacer con los estudiantes que llegaron a Costa Rica es no solamente con las universidades como la Universidad de Costa Rica, sino ver opciones de dar becas para que puedan seguir su educación y su formación fuera de Nicaragua. La idea también es ver cómo se colabora para lo que son, es muy, hablar de democracia en Nicaragua es muy complejo, ¿no?, porque no nos vamos a llamar a engaños, ¿no? Y realmente creo que este proceso que tiene que vivir su país es complicado. Todos lo vivimos cuando pensamos que al derrocarse a Somoza, iba a venir una época de transición a la democracia, y resulta que no fue así. Le recomiendo, Santos, una novela chiquita, acaba de ser publicada, acaba de salir, yo estuve en la presentación porque me interesa. Se llama El vuelo del Quetzal, de Miguel Martí. El vuelo del Quetzal es bastante buena, es una historia novelada, ¿no? Yo conozco al autor, pero además el vuelo del Miguel Martí, acaba de salir, y hace una síntesis de lectura obligatoria si queremos entender la Centroamérica de los años 70 y 80, y hace un señalamiento y prende luces de alerta muy grandes a nivel regional sobre la descomposición de la democracia y cómo aún Costa Rica está entrando en ese periodo que es muy complejo. Entonces yo les recomiendo esta novela, y sobre todo los que conocemos Centroamérica. Brevemente, mi nombre es Rafael, soy de Uruguay y celebro la presencia de la Secretaria General de Flaxo en esta actividad. Flaxo, institución de prestigio internacional y que siempre ha tenido un impacto muy importante en la pluralidad y en la profundidad de los debates latinoamericanos. Y bueno, celebro la próxima conferencia que va a tener lugar en Montevideo y de la cual voy a participar presentando un humilde trabajo, así que desde ya aprovecho para pasar el chivo, como decimos en Uruguay. Y me quería volver un poco a su presentación cuando hablabas de
que América Latina se enfrenta a una década perdida en materia económica y política, y por eso es más grave que la década perdida de los 80. Y entonces quería preguntarle cuáles desde su perspectiva son ejemplos que pueden transformarse en herramientas sólidas para internacionalizar la educación como bien global público. ¿Cuáles iniciativas concretas desde Flaxo se están desarrollando para aportar a este concepto de educación como bien público global? Y bueno, algunas conocemos, pero siempre desde la voz de la Secretaría General tiene mayor importancia, así que le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Y más bien le voy a poner yo a usted una tarea, va a tener usted que compartir y socializar con todos sus colegas aquí para que vayan a Uruguay, a este congreso latinoamericano. Su pregunta es un desafío también, porque parte de hacer a la educación un bien global público pasa, por un lado, ¿no?, en la oferta y en los accesos a esa educación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Flaxo? Y creo que esto es parte como de los desafíos que tenemos como institución. Y es en o sea, si algo dejó la pandemia, si algo sabemos es que la virtualidad vino para quedarse. Entonces, ¿cómo convivimos con este binomio en cuanto a la virtualidad, el manejo de la calidad, el acceso, democratizar más los accesos y el regreso a las aulas, la socialización, porque usted no socializa, como decía yo en esta ponencia. Entonces, ¿cuál es el tema de hacer la educación un bien público? Primero que nada es la formación de profesionales conscientes que no solamente estén dirigidos a lo que es la individualidad, sino también a lo que es el compartir conocimiento. Pero a ver, lo que decía la compañera de México, ¿no?, que es un ejemplo que a mí me gustó mucho. Ella se formó en la Flaxo, pero se formó en la Flaxo y está en una trinchera que le está propiciando a ella servir a su comunidad, servir a su país, pero más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces, a ver, si yo pudiera contestar esta pregunta, no estaría sentada aquí, estaría candidateándome para ser presidente, ¿no? No digo yo, pues, bueno, y eso me limitaría muchísimo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo se refuerza esta idea? A lo que yo le decía a usted al principio, les decía a ustedes al principio, ¿cuáles son las dos grandes políticas públicas? La educación y la salud, para generar igualdad. Si usted tiene salud y si usted tiene educación, usted puede tener acceso, por lo menos en su país o fuera de su país, si le reconocen sus títulos, ¿no? Ahí están todo un montón de mecanismos. Pero ¿qué significa esto? Inversión social. Los países tienen que invertir. Si algo también quedó desnudado en la en la pandemia, es esa falta de inversión en las dos grandes políticas públicas en muchos países, no en Uruguay. Ustedes, de toda América Latina, ustedes creo que son el país que ha salido mejor parado de todo esto. Pero hay que invertir en la seguridad social. Y la seguridad social no solamente es el tema de salud, es el tema de la educación. Porque usted puede hablar de políticas públicas, usted puede tener un discurso político bastante bonito, novedoso, y puede decir, vamos a crear oportunidades. Eso es muy lindo decirlo, ¿verdad? Y puede crear esas oportunidades. Pero ¿qué pasa si la gente no tiene las herramientas para acceder a esas oportunidades? Y esas herramientas se las dan la educación
y la salud. Entonces, es el tema de los fondos de inversión en esta parte social. Así empezamos a hacer la educación un bien público, o empezamos a hacer un bien público, pensaría yo, y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer en Flaxo, es seguir luchando por los presupuestos públicos para la educación. Decía, ¿no? que muchas gracias, Josep, por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco mejor de qué se trata todo este mensaje central de compañía de curso sobre la cooperación académica en un contexto realmente complejo y cambiante, ¿no? Muchas gracias y te volveremos a molestar en un breve espacio de tiempo, ¿no? No es molestia. No es molestia, nos vemos en Montevideo. Muchas gracias. Y nuevamente gracias a ustedes.